Mis hermanos, gracias a Dios porque podemos estar aquí un día más, ¿verdad? Se preguntarán por el pastor está cumpliendo o va a cumplir 80 años y le hicieron un regalo, un crucero, va a estar unos días, así que no se asuste, el domingo que viene ya va a estar con nosotros. Vamos a tener hoy el estudio, la predicación en este día. Y nos vamos a basar nuestro estudio bíblico en Mateo 14, empezando en el 22. Es un seguimiento de la lectura bíblica. Vamos a tratar de escudriñar las características de Jesús, pero no las divinas. Muchas veces nos enfocamos en la parte divina de Cristo. Hoy vamos a tratar de escudriñar las características humanas, que son las que nosotros podemos adquirir y hacer seguimiento, porque es imposible. No podemos tener omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, no podemos ser inmutables, tampoco podemos ser eternos, pero sí vamos a tratar, entre otras cosas, que van a ser las tormentas en nuestra vida. Vamos a hablar de muchas cosas. Este fragmento bíblico tiene mucha comida. Y vamos a comenzar en el 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía a la multitud. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias. Te damos por el privilegio de estar estudiando tu palabra, Señor. Privilegio de ser hijos tuyos, Señor. Permite que tengamos discernimiento, sabiduría, Señor, para entender la palabra, para expresarla, Señor, que sea palabra tuya, no nuestra, Señor. Y que salgamos llenos de ella, Señor. Sé con todo aquel que se reúne en este día, Señor, con tu Biblia, buscando de ti, Señor. Bendícelo, Señor, y sé con aquellos que no te tienen. Permite que sea un día de crecimiento y de salvación. En nombre de Cristo, amén. Aquí el Señor, como leímos en la lectura bíblica, acabó de tener un día de trabajo. Estaba allí en el desierto, aquella parte era desierto, trabajando con la multitud. Estaba trabajando con 5,000 hombres, no se contaban ni las mujeres y niños. Podía haber sido 8,000, 10,000. Casi siempre las mujeres y niños son más. Imagínese usted estar trabajando todo el día, alimentar a toda esta multitud. Y aquí podemos sacar la primera característica. Tenía compasión de las multitudes. Jesús amaba allí a su pueblo, aquellos que lo seguían. Tenía la delicadeza de tomar tiempo para despedir a cada uno. Dice que mandó a sus discípulos, embárquense, vayan a la otra costa, a la otra ribera. Yo me quedo despidiendo a todos. ¿Qué podemos aprender en este primer versículo? Claramente tenemos que ser amables, tenemos que ser corteses, tenemos que dedicarle tiempo. Como hijos de Cristo tenemos que atendernos unos con otros. Aquí en la iglesia, ¿verdad? En la calle. Tenemos que despedirnos, preguntarnos cómo están. ¿Cómo se siente mi hermano? A veces una palabra de aliento es tan importante en tu día difícil y esa la puedes tener tú. Solamente preguntándole cómo está tu día, cómo ha sido tu semana. Que tengas una buena semana. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Cristo. Tenemos que ser amables, tenemos que tener compasión, misericordia. Alguien una vez me dijo, para ser un buen cristiano tienes que tener misericordia. Misericordia es ponerte en el lugar del otro. Posiblemente aquel está allí amargado, disgustado, triste, porque ha tenido una semana dura. Y tú puedes ayudarlo. ¿Sí? El Señor era especialista en estas cosas. Tenemos que entender y tenemos que tratar de agarrar estas características humanas de Cristo. ¿Sí? El 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte.
Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice que el Señor esperó despedir a todo el mundo. Después de ese día de trabajo inmenso. Recuerden que el Señor era 100% humano, porque pudiéramos decir, bueno, el cuerpo del Señor era especial. Sí, mi hermano, era divino, pero también era humano. Vemos en la Biblia que se cansaba, que lloraba, que sufría, que tenía compasión. Él estaba cansado. ¿Y qué podemos entender aquí después de que él trabajó, despidió a todo el mundo, tuvo tiempo? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué haríamos nosotros después de un día con 10,000 personas trabajando, sanando, dice la Biblia que estaba, predicando, enseñando, alimentando, despidiendo? ¿Qué haríamos nosotros? Posiblemente buscaríamos una cama, buscaríamos un baño, una buena comida y nos retiraríamos de todo. Ponme el teléfono allí, no me llame, no me molesten. Aquí vamos a ver la segunda característica y es la relación de Cristo con el Padre. Siendo divino, también era humano, y su descanso en este momento fue ir a tener comunión con Cristo. ¿Qué podemos aprender de esto, mi hermano? No importa cuán duro sea el día, no importa cuán duro sea el negocio, no importa cuán duro sea tu problema en la casa, o en la familia, o tus preocupaciones, o tu depresión, no hay mayor psicólogo, no hay mayor medicina que la relación con Dios. Si hacemos lo contrario, y casi siempre lo hacemos, vamos allí a dormir, incluso nos alejamos de la iglesia, porque tenemos y nos merecemos descansar. Podemos ver allí ahorita por la tarde una predicación. Yo siempre digo algo a mis amigos y seguro que me han oído decirlo. El negocio que te quite el domingo, que te quite la relación con Cristo, es un mal negocio. Porque si no tienes relación con Cristo, no vas a triunfar. El Hijo de Dios tiene que tener una relación con Cristo, con tu Señor, con tu Salvador, para que te guíe. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Ahí por la mañana tuvimos un estudio bíblico maravilloso, los rezagados. Aquellos que son increíblemente cristianos, pero llega el momento que se aburren o se separan o se enfrían. Y vimos las consecuencias allí por la mañana. Nos invitamos siempre a los estudios bíblicos, son maravillosos. Y en este caso, la característica más importante que podemos tener aquí es relación con Cristo. Buscar al Señor antes de dormir. Puede ser manejando su carro ahí para la casa. Señor, gracias. Gracias por este día de trabajo. ¿Cuántas personas no están trabajando? Pero a veces nos sentimos mal, y nos olvidamos que es una bendición incluso estar luchando, trabajando, caminando. Podemos ver la familia cuando llegamos a la casa. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro día es relación con Cristo, ¿sí? Después de todo ese cansancio. Y no alejarnos de la iglesia, de reunirnos. ¿Por qué razón? Allí hay historias de, por ejemplo, podemos ver una fogata, se menciona mucho cuando hablamos de esto, linda, rojita, todos los carbones encendidos. Usted toma uno, haga la prueba, cuando tenga allí un barbecue o algo. Tome un carbón y ponga lo que sea cerca. Ese carbón se va a poner gris, triste. Le va a faltar vida, no va a tener oxígeno, se va a apagar. Y quiéralo o no, el Hijo de Dios, cuando se aleja de el Señor y su relación con Él, se pone gris, se pone vulnerable para el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás.
Él le va a poner allí miles de pretextos para que no busquemos de Cristo, del Señor. Y uno de ellos es alejarse de la iglesia. Dice, esto que estoy diciendo es para mí también. Esto no es para usted, hermano mío, esto me lo estoy diciendo yo mismo. ¿Sí? Cuando estudiamos la palabra, el Señor pone cosas en nuestro corazón de acuerdo al texto, ¿sí? Y vamos a tratar de seguir el texto. Esto es expositivo para no fallar. Vamos a ir exponiendo, vamos a ir aprendiendo. Dice el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice que en el primer versículo dice que el Señor hizo a los discípulos, aquellos 12 que eran los encargados de mostrar el evangelio al mundo conocido en ese entonces, los hizo subir a la barca y les dijo, vayan a la otra costa. La pregunta es, ¿usted cree que el Señor no sabía que iba a venir una tormenta? ¿Usted cree que el Señor ignoraba que los vientos iban a estar en contra de esta barca? Claramente que no. El Señor lo sabía todo. Sin embargo, les permitió y hizo que ellos se montaran en la balsa. ¿Por qué razón? En la balsa no, en la barca. Como buen cubano tengo la balsa en la mente. Increíble. La barca, el bote. ¿Sí? Tenemos dos tipos de tormentas en nuestra vida que pueden venir. Una tormenta es de corrección, otra tormenta es de crecimiento. Y las dos el Señor va a permitir que vengan a tu vida, La de corrección, el mejor ejemplo, podemos verlo allí en Jonás. ¿Recuerda Jonás? El Señor le dio una orden, le pidió, le dijo, vete allí a Nínive, predica la palabra. ¿Qué hizo Jonás? Se montó, compró un ticket para el lugar más lejano conocido en ese tiempo, Tarsis, que si entiendo bien está en la punta de Galicia, allá en lo último del mundo. Se llamaba Finisterre, le llamaban los romanos, porque era lo último. El hombre compró un ticket para alejarse del Señor y de su mandato. Hermano, si es hijo de Cristo, voy a decirle algo. Si quiere alejarse de la voluntad de Dios, siempre va a haber un pez allí, como le pasó a Jonás. Ese pez tiene nombre y se llama Satanás. Él es más sabio, más inteligente, más capaz que usted. Si nos alejamos del Señor, el enemigo nos va a estar esperando. Si usted ha escuchado, si eres hijo de Dios, no vas a tener sufrimiento, no vas a tener problemas, ven a la iglesia, pare de sufrir. Todo eso son inventos de pastores que quieren llenar la iglesia. Va a tener tormentas, no sé cuál sea su tormenta, todos tenemos situaciones, preocupaciones, afanes. No sé cuál sea la de usted. Puede ser de corrección o puede ser de crecimiento. Jonás cayó en la boca del pez. Se arrepintió, sabemos claramente que Dios lo sacó. Se restauró, ¿sí? Y podemos tener tormentas de crecimiento. Y esa es la que estamos viendo en el día de hoy. El Señor sabía, incluso hizo que ellos se montaran en la barca. Los mandó. Allí el Señor estaba tranquilo orando en el monte, ¿saben? En Marcos dice que Él estaba orando por ellos y que los veía. Es decir, el Señor te está viendo en medio de la tormenta. Pero te hace pasar por esa tormenta porque en cierto momento de nuestra vida lo necesitamos. Él quiere que tú crezcas, que yo crezca. Él sabe
cómo vamos a reaccionar. Él sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Y en este caso, dice vamos a ir marcando. Dice el 25, perdón. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando el 24. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era en contra. Estaba en medio del mar. Se calcula que hayan sido unos 12 kilómetros, o ellos estaban en el mismo centro, a 6 kilómetros hacia atrás, 6 hacia adelante. El viento batiéndole de frente, en medio de la tormenta, remando. Allí no existía motor, ni existía nada de lo que usted conoce ahora. Eran velas precarias, pero que no navegaban a favor de la corriente. Tenían que remar. ¿Se imagina usted estar allí en medio de las olas, del frío, de la noche? Terrible. El que conoce el mar sabe lo que estamos hablando. Y el Señor permitió que esto sucediera. Dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuarta vigilia de la noche es a partir de las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana. Se habían pasado la noche remando contra la tormenta, ¿sí? Y Jesús apareció andando sobre el mar. ¿Es la primera vez que Jesús andaba sobre el mar? ¿O para Jesús era algo imposible? Allí cuando en Job 9:8 ya se menciona que el Señor andaba sobre las olas, sobre el mar. Todo esto no es nuevo para el Señor. El Señor, para Él no hay nada imposible. Pero para los discípulos era algo muy extraño esto. Dice el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ahora me pregunto, y leímos la lectura bíblica diciendo todo lo que hizo con ellos el Señor, pero no solo en este día. Ellos habían caminado ya con el Señor, habían visto milagros, habían visto las características divinas de Cristo. Sin embargo, aquí estamos viendo que estos discípulos ni siquiera estaban orando, ni siquiera estaban clamando. ¿Cómo sabemos esto? Cuando vieron al Señor pensaron que era un fantasma. Cuando usted está orando, cuando usted tiene relación con Cristo, cuando usted toma tiempo para el Señor, cuando usted glorifica a Dios con su trabajo, con su esfuerzo, con todo lo que logre, aunque no sea lo que usted está esperando. Todos tenemos expectativas siempre mejores de las que tenemos. Pero todo lo que estamos logrando, si usted se lo dedica al Señor, orando y con la relación con Él, cuando venga la ayuda usted va a ver a Cristo. Usted no va a ver un fantasma. Estos individuos no estaban esperando la ayuda del Señor. Estaban orando, estaban remando con sus propias fuerzas, característica humana. Mi hermano, siempre nos va a pasar lo mismo. Confiamos en nuestra fuerza. Esta gente estuvieron medianoche remando sin clamar al Señor. No sé qué tiempo lleva usted remando con sus propias fuerzas, luchando. Tal vez oramos de vez en cuando, pero perdemos, en cierto modo nos enfriamos, perdemos el deseo, ya nos cansamos y seguimos remando allí. Pero eso no es todo. Cuando logramos y tenemos un alivio, se lo echa arriba a usted. No por mi fuerza, no por mi estudio, no porque yo. Y el Señor es lo último. Estas personas vieron el fantasma y muchas veces cuando vemos el fantasma es la ayuda
que el Señor te está mandando. En medio de la tormenta, fíjense bien cómo funciona, de acuerdo a las Escrituras. Si usted no tiene la relación con Cristo, para resumir, va a haber fantasmas, va a estar perdido. Si usted está en una buena relación con Cristo, incluso el fantasma, usted se lo va a adjudicar, se lo va a poner al Señor. Ahí tal vez está la ayuda. Puede ser un niño, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un primo, puede ser el padre, la madre, la esposa o el esposo. Pero si no tenemos relación con Cristo, vamos a ver fantasmas, vamos a virar la espalda, vamos a tener miedo, vamos a estar negativos todo el tiempo. Eso fue lo que le pasó a los discípulos en este momento. Dice el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermano mío, si eres hijo de Dios, no importa que usted le dé la espalda, Él no te va a dar la espalda. Esto es lo grande de este Dios amoroso, cuidadoso, respetuoso, y siempre te está mirando en medio de la tormenta. Él sabe que tú estás abatido, que necesitas ayuda. Aquí vemos un Dios que da ánimo a sus hijos. Él te va a dar ánimo de alguna forma. Va a buscar para decirte: sigue hacia adelante, no desmayes, levántate. Y después dice: yo soy, no temáis, no temáis. Esta frase se repite en la Biblia 365 veces. No tengas miedo, no temáis. Una para cada día y te sobra un poquito. El Señor no quiere 100% que el miedo sea cubierto por la fe. Pero ¿cómo vamos a tener fe si la relación de nosotros, ellos en este ejemplo, pero nos tenemos que meter nosotros aquí porque esto es para nosotros, no para ellos. Esto está escrito para nosotros, para que entendamos que si no oramos, si no tenemos relación con Cristo, va a venir el miedo. Y el miedo es de humano. Podemos tener miedo, pero la fe tiene que ir por encima del miedo. La espera, cuando tenemos esa relación con el Señor, nuestra fe va a ser superior, va a ser por encima del miedo. Cuando hay amor, cuando hay fe, el miedo se disipa y muchas veces va a venir rápidamente esa ayuda. Puede ser en forma de fantasma, puede ser en forma de algo hermoso también. Dice el 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro estaba probando a Cristo, pero qué cosa más extraña esta petición de Pedro para probar al Señor. Pedro sabía que Él era divino, sabía que podía hacer cualquier cosa. Aquí se muestra, tenía confianza. Pero no sé cuándo fue la última vez que él escuchó que un ser humano caminaba sobre las aguas o él pudo caminar. Eso no existe. En la historia de la humanidad, que yo sepa, nadie ha caminado sobre las aguas, excepto Pedro después de este momento. Y ahí se muestra una vez más que no estaban orando. Porque si estuvieran orando, ¿cuál era la petición? Señor, calma el tiempo. Tráenos sosiego, permite que podamos llegar a la otra costa, estamos fatigados. No. Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. ¿Qué? Increíble. Diferente completamente. Dice el 29, y Él le dijo, Cristo le dijo, ven. El Señor no lo reprendió, no lo regañó. Le dijo, ven, lánzate. Hermano, tenga cuidado con lo que le pide al Señor. Él se lo puede dar. Se lo puede dar con dos objetivos. Uno es diciéndole a Pedro, o Pedro comprobando por él mismo que no estaba preparado para caminar sobre las aguas. Y esto puede representar muchísimas cosas. Nuevo trabajo, nueva casa, nueva familia, nueva ciudad,
Miles de cosas que podemos poner en este versículo que el Señor te va a demostrar que no estabas preparado. Y esto le pasó a Pedro. Él se lanzó y dice la palabra, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Increíble. Pedro caminando sobre las olas. Muchas veces tenemos resultados en muchas peticiones que tenemos y después vemos que nos hundimos, las cosas se caen y nos preocupamos, ¿sí? Pero fíjense aquí, al final del versículo dice, para ir a Jesús, para ir a Jesús. Cuando Dios nos permite hacer algo, tenemos que poner la mira en Cristo. Tenemos que ir caminando a favor del Señor. Todo lo que me quite esa relación con el Señor va a provocar que me hunda. ¿Sí? Todo estaba muy feliz. Aquí Pedro no se tiró y me empezó a bailar alrededor o correr alrededor de la barca y a vanagloriarse. No. Él se lanzó para ir a Jesús. Dice el 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí podemos ver claramente, escudriñamos la palabra al principio, dice, pero al ver el fuerte viento. ¿Qué estaba viendo Pedro? Pasó de ver al Señor, de ir caminando hacia el Señor, a ver, ¿qué cosa? El viento. La tormenta, las olas, la gente hablando, la gente murmullando, el cansancio, los impedimentos físicos, todo. Dejó de mirar a Cristo para ver todo lo que le rodeaba. Inmediatamente empezó a hundirse. Triste, pero eso nos pasa en nuestras vidas. Y es muy común cuando quitamos la vista del Señor. Pero, dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y ahí sucede lo increíble. Sucede lo increíble cuando clamamos a Cristo, y esto lo voy a incluir aquí porque siempre me vino a la mente. Hay un capítulo ahí, eso está en Marcos 10:46, es la historia de Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego era un mendigo ciego y estuvo ciego allí pidiendo limosnas en una vida terrible desde que era niño. Seguramente le escuchó de la historia del pueblo judío. Casi todos los israelitas recibían historias. Y después, y la esperanza de que venía el Mesías siempre estuvo allí presente. Pero después le hablaron de un tal Cristo, Hijo de Dios. Y un buen día vio la multitud corriendo y preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él lo pueden ver en la pantalla, creo que Julio lo puso. La historia. Y él preguntó, y le dijeron, el Señor es Cristo. Y este hombre empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra que trataron de aguantarlo, de reprimirlo, de decirle, oye, él seguía gritando más fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí. Para él su vida era una tormenta, una batalla constante. Pero cambió inmediatamente cuando clamó a Cristo. Dice que el Señor regresó y le hizo una pregunta extraña. Le dijo, ¿qué quieres?
Veía claramente que era ciego. ¿Qué va a querer un ciego? Le dijo: Señor, restaura mi vista. No solo es clamar a Dios, sino también mencionarle tu petición. ¿Qué tú quieres? El Señor es un caballero. El Señor es amoroso, pero te respeta. Quiere escuchar de ti qué tú quieres. Y a partir de ahí tu vida va a cambiar. Cambió para Bartimeo, puede cambiar para nosotros, no importa la tormenta. Aquí vemos a Pedro que hizo lo mismo. Dice: sálvame, Señor. Estaba hundiendo y dijo: sálvame. Dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice que al momento que Jesús escuchó eso, lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe. Este versículo trajo mucha controversia porque todo el mundo le tira a Pedro que si Pedro falló caminando por arriba de las aguas y no tuvo fe y todo ese tipo de cosas. Para mí, yo veo un gran héroe aquí. Pedro fue el único que salió del confort, de la seguridad del barco. ¿Sí? Empezando por ahí, el primero que tuvo valor, que confió en Cristo, fue Pedro. Que tuvo poca fe. Él no dice que no tuvo fe, sino poca fe. Recuerden cuando Cristo dijo: si tienen un poquito de fe, como el tamaño de una semilla de mostaza, van a mover los montes. Pedro tuvo un poquito de fe. El único que tuvo un poquito de fe. Se hundió y pasó por la enseñanza. Pedro fue el más que aprendió de esto. La batalla que no se echa, no se gana, ni se sabe. Pedro fue el único que aprendió realmente, a pesar de que todos pasaron por la misma historia. Pedro fue el más beneficiado en esta historia. El Señor le dijo: ¿por qué dudaste? Muchas veces dudamos y volvemos a repetir. Vale la pena repetir nuevamente. Dice el pastor que después de tanta repetición aprendemos algo. Y si nos alejamos de esa relación con Cristo, quitamos los ojos, nos vamos a hundir. Y si no clamamos, porque en este ejemplo tenemos algo muy lindo, clamar. Supuestamente todos los hijos de Dios vamos a hacer eso. Pero muchas veces seguimos remando, chapoteando. ¿Y saben quién se aprovecha de eso? El enemigo. Para hundirte más, tu vida, tu familia, te da un poquitico de aire y después te lo quita todo. ¿Sí? Si no ponemos a Cristo en la ecuación, estamos perdidos. Dice el 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Todopoderoso, soberano, Señor podía haber calmado el agua desde que estaba en la montaña orando, pero permitió que ellos pasaran por aquí, por esta prueba, por esta tormenta, para que aprendieran. ¿Sí? Tenemos que tener confianza en Dios. Dice el 33, y aquí podemos comprobar qué es lo que le faltaba a estos discípulos. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué le faltaba a los discípulos que tenían que aprender? Habían visto sanaciones, habían visto a Cristo alimentando. Muchas veces vemos de todo, pero estamos fríos. Estamos allí rezagados, como decía pastor por la mañana en el estudio bíblico. Nos rezagamos en la parte espiritual. Dejamos allí la búsqueda de Dios, la relación con Cristo, profunda en todos nuestros aspectos: trabajo, familia, educación de los hijos, relación en la iglesia, ayuda en la iglesia, obra en la iglesia. ¿Sí? Y el Señor nos permite que pasemos por ciertas cosas para esto. Dice que ellos clamaron y dijeron: ahora entendemos que eres el Hijo de Dios, y lo adoraron. Se ve que Cristo no les
quitó la adoración, le permitió que lo adoraran. Esto confirma una vez más que Cristo es Dios, porque solo Dios puede recibir adoración. Relación con Cristo es la clave para todo. Con esto vamos a terminar, vamos a orar. Señor, mi Dios, gracias por este día, por este estudio, Señor. Permítanos llevarnos esta enseñanza en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor. Y no ser egoísta y llevárselo allí a aquellos que no te tienen, Señor. Con nuestro testimonio, con nuestro amor, Señor. Que a veces sea difícil, Señor, pero permítenos dar testimonio de que somos hijos de Dios, Señor.